olas del mar. El agua salió, la playa inundó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podemos vivir. Un hombre sabio fue construir sobre una roca que había allí. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Muy bien, ¿verdad, hermanos? Les invito a todos a ponerse de pie, hermanos, que vamos a orar por el pastor Eduardo, que nos va a traer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que sea el Señor pues tocando nuestros corazones y sea preparando nuestros corazones, hermanos, para que el Señor hable a cada uno de nosotros. Amén. Maravilloso Jehová, Dios mío, en el nombre de Jesús, papito Dios, te pedimos, Dios mío, que sea Dios mío, Padre, preparando aquellos corazones, Dios mío, Padre, preparando aquellas vidas, Dios mío, Padre, una palabra, Dios mío, pura, Padre. El hermano no sabía que yo iba a predicar sobre Romanos 12, 1 y 2, ¿no es cierto? Pero me leyó el pasaje antes que yo lo lea, así que no lo voy a leer. Y yo quisiera decir que este pasaje es un pasaje fundamental de la carta a los romanos. Ustedes saben que la carta a los romanos es llamado el Evangelio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no escribió ningún evangelio, pero aquí en la epístola de los romanos nos explica el evangelio de una manera tan extraordinaria que es como si hubiera escrito el evangelio. Ahora, si yo les hago recordar más o menos cómo está constituida la carta de los romanos, rapidito, vamos a ver que la carta de los romanos empieza culpando cómo Dios culpa al hombre de pecado y culpa al hombre que vive sin Dios, que es pagano, que es idólatra, y culpa también a aquellos que son judíos, y culpa también a aquellos cristianos que dicen que son cristianos y no lo son. Y esta primera parte de la epístola termina diciendo en el versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después en el capítulo 4 empieza a hablar de la justicia de Dios. Y nos empieza a hablar de la justicia de Dios hablando del ejemplo de Abraham. Y nos dice cómo Abraham, antes de la ley, él creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, y dice que por eso la justicia de Dios no viene por la ley, sino que viene por la fe. Por eso llegamos al capítulo 5, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy interesante que también el capítulo 6 y el capítulo 7 nos habla de la santificación que tenemos que tener como cristianos. Y que cada uno de nosotros tenemos que tener una vida limpia delante de Dios. ¿Amén? Si son de acuerdo, ¿están de acuerdo conmigo? Que tenemos que vivir una vida limpia y no tener una vida un poco escondida, escondiendo cosas, escondiendo la basura abajo de la alfombra, como hacen algunas mujeres cuando llegan las visitas, ¿vio? Pero Dios quiere que esta tarde hagamos una limpieza a fondo de la casa. Y dice el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que, dice, el hombre viejo pueda ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que nosotros tenemos la posibilidad de no servir más al pecado porque Cristo hizo una obra perfecta para que nosotros podamos ser irreprensibles delante de Dios y también delante de los hombres. Porque hay algunos que piden perdón a los hombres, pero no son capaces de restituir lo que han hecho mal. Es decir, que el Evangelio nos enseña que tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que restituir el mal que hemos hecho. Por eso cuando se convirtió Zaqueo, dice que no solo se convirtió y dijo yo me arrepiento de todo el mal que hice, sino que devolvió el dinero que había robado. Por eso necesitamos comprender el Evangelio y comprender la obra de Cristo en la cruz. Y después en el capítulo 8 empieza a hablar del Espíritu Santo.
y nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que nosotros podemos estar viviendo en la carne la vida cristiana. Y podemos ser cristianos carnales. Podemos estar cantando todo el día gloria a Dios. Tenemos el lenguaje celestial, pero cuando le tenemos que pegar un codazo al hermano, se lo pegamos. Cuando le pegamos una patadita por abajo, se la pegamos. Cuando tenemos que hacer una traición, la hacemos sin problema y no nos sentimos mal y lo justificamos. Y tenemos envidias, y tenemos celos, y tenemos actitudes que no vienen de Cristo, que vienen de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza carnal, y eso viene y se manifiesta en la vida de la iglesia, ¿sí o no? Por lo menos yo estoy hablando de mi iglesia, no sé de la suya porque no la conozco. Pero en nuestras iglesias, las iglesias que he estado, sucede esto. Sucede que a veces nuestra relación tiene que ser santificada. Amén. Y después en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 empieza a hablar de Israel. Empieza a hablar de todo lo que Israel es y de todo lo que el plan de Israel, que un día se va a arrepentir y se va a reconocer a Cristo y que va a ser el pueblo que también se va a unir a la iglesia para hacer un mismo testimonio con la iglesia. ¿Cómo podemos hacer que verdaderamente nuestra vida sea una vida de crecimiento en Jesucristo, una vida que pueda dar frutos que puedan glorificar la obra de Dios y llevar verdaderamente la obra de Dios adelante? Ahora aquí el apóstol por eso pone todo su empeño y dice: yo les ruego hermanos queridos, por las misericordias de Dios. Yo no sé si alguien puede estar rogando a otros por algo más grande que las misericordias de Dios. Un día yo escuché la palabra que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y eso fue lo que pasó con mi vida. El Señor me aceptó así como era. Y me trajo a sus brazos y me mostró su amor tan grande que todavía estoy impactado por ese momento de mi encuentro primero con el Señor. He tenido muchas otras experiencias, pero ese primer encuentro con el Señor fue maravilloso porque fue el que encendió mi primer amor por el Señor. Fue el que me levantó en el Espíritu Santo para conocer el fuego de Dios. Por eso el apóstol acá dice: por las misericordias de Dios le estoy rogando que ustedes tienen que presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es vuestro culto racional. Dice en tantas versiones, después de otras versiones traducen distinto. Pero me quiero centrar en esto. Ahora, fíjense, ustedes acá están diciendo que yo tengo que presentar mi cuerpo. Ahora, mi cuerpo, ¿por qué mi cuerpo? Porque Dios necesita que presentemos toda nuestra vida. Y toda nuestra vida está dentro de nuestro cuerpo, está contenida en nuestro cuerpo. El cuerpo es el contenedor de nuestra vida. Cuando decimos nuestra vida, está todo adentro de nuestro cuerpo. Amén. Lo primero que ustedes ven es mi apariencia. Lo que podemos ver de José o de su esposa es de su apariencia, ¿no es cierto? Ahora no vemos el mundo interior, pero sí podemos ver el cuerpo. El cuerpo es lo que nos pone en contacto con los demás. Ahora nos vamos a proyectar por un momento al Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan que para presentarse delante de Dios, los que estaban bajo la ley en el Antiguo Testamento tenían que presentar animales delante de Dios. Que tenían que venir con su cabrito, con su ovejita, con su vaca, con su palomino, con su humilde o gran ofrenda,
pero esta tenía que ser una ofrenda donde tenía que ser derramada sangre. Y tenía que ser presentado delante de Dios con la sangre derramada de animales perfectos, que no tenían que tener defectos. Qué interesante es esto. Ahora, en el Antiguo Testamento era así, pero llegó un momento, un día, ese día el día más extraordinario de la historia, en el cual se presentó el Cordero de Dios. En ese día no se presentaron animales, sino que se presentó el mismo Dios. Nosotros nos cuesta entender, en nuestra cultura católica que tenemos, nos cuesta entender que Jesús es Yahvé, que Jesús es Jehová. A los testigos de Jehová les tenemos que enseñar esto. Que Jesús es Jehová. Que el día que Jesús fue a la cruz, Dios mismo estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de la persona de Jesucristo. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 5, cuando habla de la reconciliación. Ahora, quiero hacerles ver que en el Antiguo Testamento se presentaban animales. En el Nuevo Testamento se presentó la vida de Jesús para perdonar nuestros pecados, para llevar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores y para darnos tantas victorias en la cruz, para santificar nuestras vidas, como decíamos antes. Pero ahora el apóstol le dice, mire, todo lo que yo les dije que Cristo hizo, todo lo que yo les dije que el Espíritu Santo ha traído, no va a funcionar si ustedes no presentan sus vidas como sacrificio vivo. Para que nosotros pudiéramos tener pureza, nosotros tenemos que colaborar con Dios. ¿Cómo colaboramos con Dios? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo? Con 3 características. La primera cosa es vivo. El sacrificio que tenemos que presentar es viviente. No es que nos tenemos que flagelar, no es que tenemos que castigarnos a nosotros mismos, sino que Dios nos quiere lo más sano posible y lo más dispuesto a servirle posible, con toda nuestra salud, presentar nuestros cuerpos vivos, sanos y dispuestos a servir al Señor. Amén. Ahora, la primera cosa es que el sacrificio tiene que ser vivo. La segunda cosa, que tiene que ser santo. ¿Qué significa santo? Ustedes ya saben, lo han escuchado tantas veces. Quiere decir estar apartado del mal. Y el Señor quiere que este sacrificio sea santo. Qué importante que cuando estamos presentándonos a Dios, nos presentemos diciendo, Señor, yo vengo porque quiero ser apartado del pecado. Porque quiero ser solamente para ti. Señor, porque tú eres puro. Tantas veces decimos santo, santo, santo y no entendemos lo que decimos. Así que, ¿qué quiere decir santo? Que el Señor es santo, que el Señor es puro. ¿Qué quiere decir? Que en un mundo de corrupción como el que vivimos, lleno de corrupción de los políticos, lleno de corrupción de los que dirigen, lleno de corrupción de los altos y de los bajos, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Ahora, esto es lo que significa la pureza. Acercarse al Señor significa modificar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras relaciones, nuestra capacidad de razonar, porque la fe no es solamente ir como un burro ahí para adelante, solamente con el fanatismo. Y la tercera cosa dice, santo, puro, aceptable a Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se tenía que bautizar? Se escuchó una voz desde el cielo que, ¿qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me gozo, en el cual yo estoy, decimos en algunos países latinoamericanos una mala palabra, por eso no sé si decirla o no decirla. En mi país decimos, estoy chocho, estoy contentísimo de mi hijo, ¿no?
Yo tengo 4 hijos y puedo decir, estoy contentísimo de mis 4 hijos, ¿verdad? Y de mis nueras, y de mi yerno, y de mis 7 nietos. Estoy contentísimo, ¿no es cierto? Estoy chocho. Porque soy un enamorado, no sé si amo más a mi esposa o amo más a lo que me dio mi esposa. Estoy en esa lucha. Ahora, eso es lo que producimos cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo al Señor completamente. Porque el sacrificio se tiene que presentar completamente al Señor. ¿Dónde tenemos la mente? Los domingos la tenemos en la cosa de Dios y después ya el lunes ya la ponemos en la cosa de la tierra. No, pero hay que laburar, hay que ir a trabajar. Y hacemos esa separación. Y entonces el reino de Dios lo cerramos hasta el próximo domingo. ¿No es cierto? Y entonces la vida no va así. La vida no va así. Es que tengo que presentar el cuerpo el domingo, tengo que presentar el lunes, tengo que presentar el martes, lo tengo que presentar el miércoles, lo tengo que presentar el jueves, lo tengo que presentar el viernes, lo tengo que presentar el sábado, lo tengo que presentar el domingo. Aleluya. Y hablando con otros siervos de Dios y otros hermanos en Cristo, yo veo que esto ocurre. La primera cosa es, dice, que no nos tenemos que conformar a este mundo. Esta palabra es muy interesante, conformarse a este mundo. Quiere decir tomar la forma de este mundo. ¿Cuántas veces tenemos la forma del mundo? A pesar de decir que somos creyentes, que somos evangélicos, que hemos encontrado la verdad, pero tenemos una forma del mundo. ¿No es cierto? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de relacionarnos. ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo de nosotros? Hay algunos que me dicen, pastor, yo no puedo hablar de Cristo porque todos piensan mal de mí. Ay, ¿quién tiene la culpa? Los otros seguramente, los otros. Las acciones que hacemos cada uno. ¿Cómo? Lo que son, damos el testimonio de que no somos santos. Exacto. Ahora, por eso necesitamos no necesitamos conformarnos a este mundo, sino que dice que tenemos que hacer algo importante. Fíjese, no se me pierda, dice más, tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, a fin que conozcamos por experiencia la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta. Amén. Ahora, fíjense lo que dice. Yo no me conformo al mundo. Algunos dicen, ay, en la iglesia lo único que nos dicen es que no tenemos que tomar como antes, no tenemos que ir a la discoteca, no tenemos que fumar, no tenemos que tener otra mujer o tener otro hombre, no tenemos que ver pornografía, no tenemos que no tenemos que robar más, no tenemos que estar mintiendo. Todas estas cosas nos dicen, pero es todo no, es todo no, es todo no. No, la vida cristiana no es todo no. La vida cristiana es no para ser transformados, para tener un montón de sí que no practicábamos antes. No sé si me va siguiendo la idea. Es decir, que dice que acá nos tenemos que transformar. Ahora la palabra transformar es, en el griego, es metamorfosis. Es decir, que tiene que suceder una metamorfosis. Es decir, que yo puedo decir, soy una nueva criatura en Cristo, pero a veces no ha sucedido la metamorfosis de la transformación en nuestra vida. Y ahora necesitamos que esa transformación pueda realizarse en nosotros para ser más semejante a Jesús que a Jesucristo. Ahora, sucede que en la naturaleza hay tantas cosas que se transforman. Por ejemplo, hay un gusano que un día, en su evolución, se transforma en una mariposa. Ustedes saben que todas las mariposas, antes de ser mariposa, eran un triste gusano. Y es así como sucede con la vida cristiana. Éramos unos gusanos
Y después el Señor nos transforma y empezamos a tener los hermosos colores de una mariposa. Amén. ¿Eres mariposa o eres gusano todavía? Amén. Ahora, dice que transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ahí me gustó, ahí me gustó. ¿Qué cosa dice que tenemos que transformar? Nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. No. Dice que no tenemos que transformar nuestros sentimientos. Dice que tenemos que transformar nuestra voluntad. Dice que tenemos que transformar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque el hombre es lo que piensa, dice Proverbios. El hombre es lo que piensa. Si yo pienso algo, voy a actuar como eso que yo estoy convencido y pienso. Por eso nuestra fe no tiene que ser un sentimiento, sino que tiene que ser una convicción. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es certeza. La fe no es sentimiento. La fe es convicción de lo que no se ve. Hay muchas cosas que no se ve. Todo lo que yo estoy predicando no se ve. Pero es la fe la que pone la certeza de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, es la palabra de Dios. Amén. Y entonces tiene un efecto distinto, porque yo no estoy haciendo un discurso que podría ser un político, un conferencista, sino que estoy haciendo un discurso como lo haría un hombre que habla en nombre de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, estando en esta línea, nosotros sabemos que nuestra mente es lo que tiene que ser transformado. Y muchas veces seguimos pensando como antes. Seguimos pensando como pensaba mi mamá. Hay algunos que me dicen, pastor, sí, la palabra dice eso, pero mi mamá decía esto. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿La de tu mamá o la Biblia? Ahora, muchos dicen, sí, la Biblia dice esto, pero resulta que en mi pueblo se hacía así. ¿Cierto? Mi pueblo se hacía así, y como se hacía en mi pueblo, no se hacía bien como se hacía en mi pueblo, no se hacía en ninguna otra parte del mundo. Yo estoy acá en Italia, pero sigo con la mentalidad de mi pueblo allá. Ahora, tengo que transformar mi mente. Y no importan los años que tengo. Miren los años que tengo yo y sigo transformando mi mente. No puedo decir, ay, no tengo memoria, ay, pobrecito de mí, guarda que estoy ya para la pensión. No, yo quiero seguir siendo transformado. Yo estoy predicando esto porque quiero en este día ser transformado por el Espíritu Santo y el poder de Dios para no ser un viejo cascarrabia, un viejo que no sirve para nada, que se queda ahí con las pantuflas y a ver televisión, sino que quiero ser un siervo de Dios que todavía es activo en el poder de Dios y para la gloria de Dios, porque no quiero quedarme con la mentalidad vieja y de la cultura de este mundo. Por último, porque usted está pensando, ¿y cuándo termina este? ¿Cuándo termina este? Ahora, por último, el último pensamiento y quisiera despedirme de ustedes. A fin que conozcan por experiencia la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante este pasaje. Por eso la Biblia es la Biblia, porque habla de cosas que no hablan otro libro. No. Usted no la encuentra en ningún libro de la tierra. Acá dice que nosotros podemos tener la experiencia de conocer nada menos que la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¿Quién puede tener ese privilegio? El privilegio de conocer la voluntad del que ha hecho los cielos y la tierra. La voluntad del Padre de Jesucristo. ¡Aleluya! Aquel que nos amó tanto que ha dado a Jesús para que nosotros pudiéramos salvarnos. Ahora, nosotros podemos conocer por experiencia. Nosotros
no andamos como va la gente por la suerte. Usted sabe que la gente dice, y bueno, que me la mande buena Dios. ¿No es cierto? Porque estoy a la deriva, porque yo no conozco la voluntad de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios podemos, si somos transformados y tenemos la mentalidad y la mente de Cristo, llegar a conocer por experiencia la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? En primer lugar dice que es buena. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. El diablo nos dice cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, dice, pero me parece que tu Dios no es tan bueno como parece. Mirá la enfermedad que te vino, mirá la contrariedad que te vino, mirá que quedaste sin trabajo. Mirá que te bajaron el sueldo, mirá que perdiste el avión cuando tenías el billete pagado, mirá que te sucedió esto, mirá. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Hay cosas muy terribles, Nosotros tenemos un hermano que la semana pasada quedó ciego. ¿Ustedes saben? Salvatore, tú lo conoces, ¿no es cierto? Quedó ciego. Y bueno, pero nosotros seguimos proclamando la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. Por fe creemos que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Yo no es que digo, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y tengo que ir a la iglesia y aguantar todo la perorata, ¿no? No. Yo vengo con gozo a la casa de Dios. Y yo hago la voluntad de Dios con gozo porque la voluntad de Dios es agradable. No me gusta más andar haciendo mi voluntad, porque haciendo mi voluntad caí en tremendos problemas. No quiero seguir mi voluntad. Mi voluntad me ha guiado por caminos que no eran de parte de Dios y por lo tanto llenos de tinieblas y de confusión. Pero ahora me he dado cuenta que la voluntad de Dios es agradable. Cuando yo ando en la voluntad de Dios, duermo tranquilo. Si tengo que comer o no tengo que comer, no importa. Yo duermo tranquilo porque tengo mi conciencia en paz, porque estoy coordinado con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Perfecta porque hay cosas que nosotros no entendemos y no vamos a entender. Muchas veces me vienen a decir, pastor, ¿por qué ocurrió esto? Y yo le tengo que decir, no lo sé. Y no te lo voy a contestar porque no lo voy a saber. Tal vez si tú lo tienes que a lo mejor preguntar a Dios, y si Dios no te lo dice, te vas a tener que ir hasta el otro lado, ¿no es cierto? Sin saberlo. Pero tienes que saber una cosa, que eso que pasó, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, es perfecto. ¡Aleluya! Es perfecto. ¡Gloria a Dios! Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas les ayudan a bien porque Dios hace todas las cosas perfectas. No puede ser que Dios haga una cosa imperfecta. Y aún la ceguera de mi hermano, y aún la enfermedad del otro hermano, y aún la muerte de otra persona querida, que yo no puedo explicar por qué pasa. Hace 3 meses atrás tuvimos la desgracia en la iglesia de Pantillate, un chico de 22 años se mató con la moto. Y qué difícil es ir al funeral como pastor. Porque no hay palabras. ¿Qué le vas a decir? Ese momento es de llorar con los que lloran y punto. Es llorar con los que lloran. Y no tienes respuestas, porque todas las respuestas no te las va a decir Dios. Pero el día que lleguemos a la eternidad vamos a decir, era por esto. Señor, gracias Señor. Porque en el amor de Dios ha sucedido aún cosas terribles, porque Dios
hizo las cosas perfectas a pesar que yo no lo entendía. Yo quisiera orar para que Dios pueda bendecir la iglesia. Amén. Bendecimos la iglesia en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias por cada alma que está aquí presente, por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada uno que ha podido llegar en el nombre de Jesús aquí, porque hemos venido para adorarte, hemos venido para decirte que tú eres nuestro Dios. Oh Señor, nuestro cuerpo está aquí, llénalo del Espíritu Santo, llénalo de tu presencia. Transforma a mis hermanos, transforma a mis hermanas, transforma mi vida esta tarde, Señor. Transforma mi vida por medio de la renovación. Envía una renovación por parte del Espíritu Santo. Oh Señor, ahora, renueva, ahora. Oh Señor, en el nombre de Jesús, renueva mi mente. Yo quiero conocer por experiencia lo que es tu voluntad. No quiero andar por mis sentidos, no quiero andar porque me dijeron, no por la obra de Jesús, solamente por la obra de Cristo, que nos ha justificado y nos ha enaltecido para ser nada menos que hijos de Dios, para ser nada menos que siervos de Dios, para ser nada menos que esclavos de Jesús. Bendito sea tu nombre, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. En esta tarde estoy muy gozosa. Amén. Gloria a Dios. Porque escuchar hablar de la palabra del Señor con un gozo tan grande. Amén. Y saber que Él es el que nos ampara y nos fortalece. Que por medio de su palabra Él nos bendice y nos llena de ese amor tan profundo, porque Él es misericordioso. Nuestro Dios tiene un amor tan grande hacia nosotros, que de la misma manera debemos nosotros también tener ese amor grande hacia Él. Ahora, mi hermano, yo les voy a leer en el libro primero de Crónicas, no voy a leer yo, escúchenlo, mi hermano, con atención. Primera de Crónicas 29, versículo del 5 hasta el capítulo 13. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Eres Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Gloria a Dios. Y miren, hermanos, a su nombre, de su pueblo. Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. Amén. Maravilloso Dios mío, Jehová, tu nombre sea la gloria, papito Dios, Dios mío. Te damos gracias, gloria y honra, Dios mío, por aquellos hermanos que tú, Dios mío, has proveído, Dios mío, para que den, Dios mío, para tu casa, Dios mío, sea amado, Padre. Sea, Dios mío, alabado, Dios mío, bendecido por siempre, Dios mío, sea amado, Padre. Provee, Dios mío, Padre, casa, Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, Espíritu Santo, Señor, bendito Jehová. Amén, hermanos, gloria a Dios, ahí, hermanos, parados ahí. Vamos, hermanos, a despedir el culto. Amén. Te damos gracias, gloria y honra, bendito Dios mío, por tu misericordia, Dios mío, Padre, por haber traído, Dios mío, aquellas almas necesitadas, Dios mío, de ti, Dios mío, Padre, por haber traído aquella palabra, Dios mío, para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y gloria y honra, Dios, por aquellas personas que tú has usado, Dios mío, Padre, para que nos hablen, Dios mío, Señor amado, Padre. Tú respondes, Dios mío, en aquel momento, Dios mío, que es preciso, Padre. Tú respondes en aquel momento, Dios mío, Padre, que tú, Dios mío, solamente lo sabes, Señor amado, Padre. Y, Dios mío, que aprendamos en cada momento, Dios mío, Padre, a que nuestro cuerpo sea, Dios mío, Padre, un culto racional a ti, Dios mío, Padre, entregado, Dios mío, vivo. Te damos gracias, gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso Jehová. Amén, hermano, gloria a Dios.